Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Jill Clairvaux. Ayer alguien vino a comprar polvo de camarones. Yo no sospeché nada. Pensé que era para cocinar, pero ahora está claro que lo usaron para envenenar a alguien alérgico. Apuesto que se colaron en la cocina. Habló McPaul, sin mirar a nadie directamente, pero la acusación flotaba en el aire como una amenaza. Habían envenenado a Belle. McPaul ni siquiera había planeado almorzar. Estaba harta de la comida horrible de la cafetería. Pero cuando oyó a alguien gritar, «¿Han envenenado a Belle?», corrió directamente hacia allí. Ahora pieza por pieza armaba rompecabezas y encajaba todo. ¿Quién haría eso? Belle podría haber fallecido por esa alergia. Eso fue un intento de lastimarla. Varias reclusas murmuraban indignadas. Lo que ocurrió nunca debió suceder, si no se tratara solo de Belle. Con su grave alergia a los camarones, sino de docenas de reclusos, habría sido toda una catástrofe. La administración de la prisión jamás había podido controlar las consecuencias. Por primera vez, McPaul se sintió lo suficientemente valiente como para señalar a alguien, sin importar lo poderosa que fuera la acusada. Quizá fue porque por fin tenía el apoyo de la multitud, en lugar de enfrentarse ella sola. Pero en el fondo deseaba algo más que nada, que se hiciera justicia con Belle. Entonces, esta vez, querías eliminar a Belle, ¿verdad? Dilo, Dao. ¿Qué hizo Belle para que lo dieras tanto? La acusada se quedó paralizada bajo el peso de las miradas de todos, antes de que Dao pudiera decir una palabra en su defensa. Claire ya corría hacia la mesa donde estaba sentada, cuando la mujer corpulenta que hacía de guardaespaldas de Dao le empujó. «¡Mientes! Nunca te compramos ese polvo de camarones», gritó la otra mujer, haciendo como escudo. «Deja de inventar cosas». «¿Por qué mentiría? ¿Por qué iba a meterme con tu mujer? Ya superamos eso hace mucho». «¿Y no eran ustedes los que persiguen a Belle todo este tiempo? Si le pasa algo, juro que no lo dejaré impune», gritó Claire con voz estridente que resonó por toda la cafetería. Nunca se atrevió a interponerse entre los dos bandos de conflicto. Los guardias ya se habían ido después de meter a Belle en la ambulancia, dejando solo a las reclusas que observaban en silencio el desarrollo del enfrentamiento con los ojos. «¿Estás ciega? Mi hermana está enferma. ¿Cuándo habría tenido tiempo de meterme con tu novia? Deja ya esta locura», McPaul miente. «No miento, registro cada pedido y los nombres de las personas que lo preparan. Si no fueron ustedes, ¿quién demonios envió a Didi ¿Quién fue que envió a Didi a comprar el polvo de camarones?» Era difícil describir la expresión de Dao en ese instante. En cuestión de segundos, la sorpresa inicial de Dao al ser acusada se convirtió en furia al oír el nombre de su hermana menor salir de la boca de McPaul. La ira contenida volvió a la superficie, mezclándose con la tensión y no resuelta que se estaba gestando. Mientras todas las miradas en la cafetería antes estaban puestas en Dao, ahora decenas de pares de ojos se volvían hacia Didi, quien ya no estaba junto a las hermanas. Había dado un paso atrás, pero era demasiado tarde para escapar. Su hermana mayor, a quien tanto admiraba, se levantó del banco y la miró con ojos llenos de desconfianza y traición. Didi anhelaba ser reconocida, ser elogiada como parte del grupo más influyente de la prisión, pero a veces se pasaba de la raya. No es que Dao nunca le hubiera advertido que controlaba su arrogancia, sino que Didi nunca la había escuchado. «No le he contado tus secretos a nadie en todos estos años. ¿Te he traicionado alguna vez? Créeme. Compré el polvo de camarones en McPaul, pero quien me lo encargó fue Kae». Nuevos murmullos se extendieron por la sala al mencionar otro nombre, pero nadie creía en las acusaciones de las tres de Dao, De-un y Didi, que siempre parecían culparse unas a otras. Era inimaginable que Kao, tan amable e inofensiva, y siempre amable con todos, pudiera ser la culpable. Era todo lo contrario, quienes lastiman a los demás sin remordimientos. «¿Qué mentira es esta ahora? Digo la verdad. ¿Cómo iba a saber que Belle era alérgica a los camarones? Nunca intercambiamos ni una palabra». Pero Kao lo sabía, no tenía ni idea de que su alergia fuera tan grave. Didi se esforzó para controlar el temblor de su voz mientras explicaba. La afirmación hizo que algunos reconsideraran. Tal vez no mentía después de todo. ¿Por qué haría eso Kao? Odia a Belle, ¿por qué Belle la dejó por Claire? Esa loca es capaz de todo, lo sabes. Si no, ¿por qué había escondido esa sustancia en la habitación de Belle? Lo vi con mis propios ojos. Didi lo soltó todo, sin nada que perder, con la esperanza de recuperar la confianza de todos. Sobre todo de sus dos hermanas mayores, cuyas expresiones pasaban de la decepción absoluta a una confusión pensativa mientras procesaba mentalmente las palabras que acababan de escuchar. En ese momento pensé que solo había vuelto a buscar sus cosas. A su antigua habitación. Cuando entraron esa sustancia, nunca imaginé que Kao tendría el valor de hacer eso. Pensé que era Belle. Después de todo, está en la cárcel
por traficar sustancias ilícitas. Pero era Kao. Sabía que no había arrestado a Bell. Me lo contó todo. Y sabía que la reincidencia duplicaría la condena. Todo lo que Dee decía de verdad. No mentía para salvarse. Dao lo recordaba vividamente. Ese día, la más joven del grupo no se había separado de ella. Didi había sido como una sombra, contándole constantemente sus hazañas, incluso exagerando. Aunque discrepaban en muchas cosas, Dao la conocía mejor que nadie. ¿Recuerdan el día que le quitamos la ropa a Bell mientras se bañaba? Kao escapó primero, abandonando a su amiga. Susurró Deun lo suficientemente alto para que lo oyera Dao. Y si te gusta el canal, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides dejar tus comentarios. Cuídense mucho.